Bueno, para comenzar con las leyes de Mendel, primero quiero decirles que Gregorio Mendel fue un fraile agustino en Austria que realizó experimentos sobre hibridación y cruzamiento de variedades o razas de guisante, cuyo nombre científico es Pisum sativum. Mendel tuvo la preocupación de planificar sus experiencias escogiendo caracteres opuestos, como el color verde de la semilla y el color amarillo, semillas de superficie lisa o semillas rugosas, y la longitud del tallo, que puede ser largo o corto. Sus experiencias demostraron que la herencia está sujeta a ciertas leyes. Mendel, para llegar a la conclusión de la primera ley, utilizó plantas de guisante o Pisum sativum que pueden autofecundarse y que constituyen líneas puras. Entonces él cruzó plantas que diferían en un solo carácter e impedía la autofecundación cortando los estambres de las plantas fecundadas. Cruzó plantas de flores rojas con otras de flores blancas, ambas líneas puras u homocigóticas, obteniendo una F1 o primera generación filial donde se presentaban todas las plantas con flores rojas. También observó que al cruzar plantas de semillas verdes con otras de semillas amarillas, la primera generación resultaba de color amarillo, a lo que llamó carácter dominante. Mendel realizó otros cruzamientos, tomando un carácter y oponiéndole otro, semillas lisas y semillas rugosas, semillas amarillas, semillas verdes, plantas altas, plantas enanas, obteniendo resultados semejantes en cuanto a porcentaje. Luego de todos estos experimentos, entonces Mendel propuso la primera ley de Mendel, que dice así: al cruzar dos variedades de plantas que difieren en un solo carácter, los híbridos de la primera generación exhiben solo el carácter dominante de los progenitores y en la segunda generación aparece el carácter recesivo. Luego de estos experimentos, Mendel comenzó a hacer cruces entre plantas que diferían en dos caracteres: plantas de guisante con semillas amarillas y lisas con plantas de semillas verdes y rugosas. Para la F1, todos los individuos exhibían el mismo fenotipo, es decir, tenían semillas amarillas y lisas, que es lo que vemos allí en la parte superior izquierda. Están los dos dibujos, una semilla amarilla y lisa y otra verde y rugosa. La P significa progenitores. Entonces, como amarillo y liso son caracteres dominantes y se transmiten por pares, entonces tenemos que A mayúscula y A mayúscula son semillas amarillas y B mayúscula con B mayúscula son lisas, semillas lisas. Y por otra parte, el otro progenitor, que es semillas verdes, carácter recesivo, A minúscula, A minúscula. Y B minúscula para semillas rugosas, que también es un carácter recesivo. ¿Cómo supo él cuál era el dominante? Porque en la F1, como ustedes pueden ver abajo, la F1 dio solamente individuos semillas amarillas lisas. ¿Por qué? Porque tenían un gen A mayúscula de un padre y del otro A minúscula. Igual para la otra característica, semillas lisas B mayúscula, pero también tienen gen de B minúscula, que es el del otro padre. Entonces, como hay por lo menos una información del gen dominante, por eso salieron amarillas y lisas. Pero él pudo observar que cuando fue
y cruzó. Él tomó plantas de la F1 o primera generación filial y las autofecundó. O sea que cruzó dos plantas de la F1. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en el cuadro? En el cuadro vemos en la F1 que se cruzan dos individuos iguales, ¿verdad? Cuya carga genética es A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, que son individuos con semilla amarilla y lisa, pero heterocigóticos, porque dentro de sus genes está el gen recesivo. No es homocigótico para amarillo, porque sería B mayúscula y B mayúscula, no, sino que ellos tienen esa información del gen recesivo, tanto de semillas rugosas como de semillas verdes. Entonces comienza el cuadro. En el cuadro ustedes pueden observar que están las cuadrículas, las de la orilla, de color hueso. Está una A mayúscula con una B mayúscula. Esos son las posibles combinaciones que puede aportar cada padre, porque hay unas cuadrículas superiores en los cuadritos color carne, donde está A mayúscula, B mayúscula, porque eso lo podría aportar un padre, ¿verdad? Podría aportar también una A mayúscula con una B minúscula o una A minúscula con una B mayúscula y como cuarta combinación podría aportar una A minúscula con una B minúscula. ¿Por qué está de manera horizontal y de manera vertical rodeando el cuadro? Porque son los dos padres. Son las posibles combinaciones que puede aportar cada padre en cuanto a información de semillas lisas o semillas rugosas y el color amarillo o verde, según sea el caso. Entonces el cuadro lo vamos llenando en función de lo que tenemos arriba. Tendríamos el primer cuadro donde está una semilla amarilla, A mayúscula con A mayúscula, B mayúscula con B mayúscula. Quiere decir que esa es amarilla y lisa homocigótica. Y así sucesivamente. La que tiene al lado sería A mayúscula, B mayúscula, las dos A mayúsculas y una B mayúscula y una minúscula. Entonces él fue observando, él fue sacando toda esa conclusión, viendo que en la segunda generación filial existía una variedad de resultados. ¿Ok? Él analizó los resultados de la F2 y vio que había descendencia que exhibía el carácter dominante, otros el carácter recesivo y otros para unos habían individuos que tenían el dominante para la semilla amarilla, pero eran rugosos. Y vio toda esa combinación posible en cuanto a los genes que tenían esas plantas. Entonces, él postuló la segunda ley de Mendel, que es la ley de la transmisión independiente de los caracteres. Al cruzar dos variedades de plantas o animales que difieren en dos caracteres, cada carácter se transmite independientemente uno del otro. Él observó que el color amarillo o verde se transmitía independientemente de si la semilla era rugosa o era lisa. De todas maneras, todo esto en la próxima clase les voy a mostrar videos donde les voy a hacer yo ejercicios para que ustedes entiendan mejor. Esta parte quiero que entiendan los experimentos que hizo Mendel y la importancia de esas leyes que todavía en nuestros días nos acompañan
porque fueron grandes verdades que oculta un mundo microscópico, un mundo donde nosotros no vemos los genes, pero el fenotipo sí, que observamos personas que tienen cabellos rubios, cabellos lisos, cabellos negros, ojos verdes, ojos negros. Y bueno, ya la genética ha avanzado tanto que ha sido un pilar importante no solamente para el estudio de los caracteres, sino para el estudio y avances en la medicina, también en la parte de los animales, de las plantas. Existe un gran avance en todo esto que yo los invito a que ustedes investiguen, revisen en Google,